Bien, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo una vez más y es un privilegio para mí estar nuevamente compartiendo con ustedes estas riquezas inescrutables del Evangelio de Jesucristo traídas por el Señor a través de su séptimo ángel, séptimo mensajero, a la séptima edad de la iglesia. Y bueno, quiero compartir algo, escuchaba, digamos, anoche, y estaba escuchando sobre un debate de dos hermanos, creo que fue eso en México, el año 2018, y entonces que estaban debatiendo acerca, uno era un pastor y el otro era un hermano que le llaman apologista, y ellos estaban debatiendo acerca de el retorno de William Branham, si William Branham, el profeta de esta edad, regresaba o no regresaba antes de la primera resurrección. Entonces, yo la verdad que me llamó mucho la atención, porque la verdad que es un tremendo tema ese. Y entonces, ¿cuál tema, digamos, es si William Branham tiene que resucitar antes de la primera resurrección, debatían estos hermanos, para concluir todas aquellas cosas que quedaron inconclusas, ya que no fueron reveladas o no fueron traídas a la luz. Entonces, un hermano debatía eso, que sí, el hermano William Branham tiene que resucitar para poder dilucidar todos los misterios inconclusos que él no terminó en su vida terrenal, por así decirlo. Entonces, repito, él tendría que regresar, resucitar de entre los muertos para poder concluir su ministerio. Y el otro hermano decía que sí, que no creía, que no entendía eso, digamos, más bien que la escritura era contraria a eso, ¿ya? Y que él creía y expuso que el ministerio quíntuple es la segunda fase del ministerio del profeta. Es decir, todas las cosas que quedaron inconclusas, que no fueron cabalmente reveladas, según ellos, ya por el Señor a través de su séptimo ángel. Entonces, bueno, van a ser reveladas o dilucidadas a través del ministerio quíntuple. Entonces este hermano, digamos, Víctor Manuel, creo que se llama él, el hermano apologista, él decía que sí, que este ministerio quíntuple y se basaba en que digamos, quien sucedió a Elías fue Eliseo, y que, bueno, todos conocemos eso, que Elías, el profeta, tenía una misión dada por Dios, que era ungir a Asael, entiendo, por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, si no estoy equivocado, y también ungir a Eliseo como profeta en lugar suyo. Entonces sabemos que la escritura enseña y muestra que Elías en sus días de esta triple comisión del Señor, la verdad que cumplió una, y fue la de ungir a Eliseo. Pero quien ungió finalmente a Asael por rey de Siria fue Eliseo y no Elías, ¿ya? Y también a Jehú como rey de Israel entiendo que fue Eliseo y no fue el profeta Elías. Entonces, bueno, nuestro hermano, el apologista, se basa en eso como para decir simplemente que todo aquellas cosas que no fueron traídas o completamente reveladas, eso lo haría Dios a través de este ministerio quíntuple en el cual estaría el espíritu de Elías. Y el otro hermano, lo quiero dejar bien claro, y el otro hermano, digamos, es un pastor, el pastor Francisco, ya él decía que, ¿cómo se llama? Que William Branham tiene que resucitar porque tenemos el mensaje de yo
recorreré este camino una vez más, o yo cabalgaré esta vereda una vez más. Y él decía, exponía, yo lo escuchaba, y él exponía que eso lo tiene que cumplir el hermano Branham, porque estaba hablando el hermano Branham ahí de él mismo. Pero yo mientras escuchaba al hermano pensaba, esa escritura que dijo el Espíritu Santo a través del profeta, que dijo, ahí está la cosa difícil, separar al hijo del hombre del hijo de un hombre. El profeta era el hijo de un hombre, pero el hijo de un hombre estaba revelando al hijo del hombre. Entonces eso era la parte, como fue dicho en aquellos que hemos leído el mensaje, que seguimos el mensaje, entendemos que esa es una parte difícil, compleja, ¿ve? Separar al hijo del hombre del hijo de un hombre, es decir, separar al Señor del profeta. Eso, digamos, esto no lo captó, ¿cierto?, Juan, cuando el ángel, ese ángel, el ángel que le reveló todo el libro Apocalipsis, cuando dice Juan, cuando el ángel me hubo mostrado todas estas cosas, yo me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Adora a Dios. Porque ese séptimo ángel era un profeta. Y ese profeta era, digamos, quien le mostró, perdón, todo el libro de Apocalipsis, se lo mostró, se lo reveló, fue un profeta, y ese profeta fue el séptimo ángel. Entonces, yo quiero, hermanos, leer por un momento una escritura para hablar un poquito acerca de ella, que está acá en Apocalipsis capítulo 10, que el capítulo 10 es la revelación y la manifestación del séptimo sello. Entonces, voy a leer del versículo 6, del versículo 5, perdón, del capítulo 10 de Apocalipsis. Y el ángel que vi, lo hago, perdón, en el nombre de Jesucristo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, lo voy a leer una vez más porque esto es muy importante para aquellos que creemos en este mensaje y seguimos el mensaje de este séptimo ángel. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días de la voz, cuando él esté predicando, cuando él esté sonando la trompeta, ¿verdad? Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, el misterio queda completamente dilucidado, queda completamente revelado, pero queda escondido en las páginas del mensaje, ya queda escondido en los folletos, queda escondido en las cintas, y se necesitará revelación de parte del Señor para poder entender estas cosas. Ahora, vamos al principio. Yo no creo en lo personal, hermanos, que el profeta, el hermano Branham, tenga que resucitar para revelar las cosas que según estos hermanos están inconclusas o no fueron dilucidadas. No, más bien el mensaje, y hay muchas citas al respecto de eso, habla que el mensaje es perfecto. El mensaje que trajo Malaquías 4:5 es perfecto y el misterio fue consumado, plenamente consumado. ¿Ya? Ahora, regresando un poco atrás, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo presentó al séptimo ángel como el mensajero a la séptima edad de la iglesia, Dios habló, hablando a través de los labios del profeta, dijo, este séptimo ángel ya será un profeta, ¿ya? O este mensajero
a la séptima edad de la iglesia, la Odisea, será un profeta. Y dijo, porque tenemos las escrituras que describen su ministerio. ¿Ya? Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que sino que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, ¿ya? El cual, lo voy a decir, digamos directamente, el cual convertirá el corazón de los hijos al de los padres de Pentecostés. Y dice también, se dice allí, ¿cierto?, la edad de la Odisea presentando al mensajero, y la otra escritura que describe su ministerio está en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces ahí se dice que el séptimo ángel es un profeta porque al profeta viene la palabra. En Amós, creo que capítulo 3 dice, porque no hará nada al Señor Jehová sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Entonces este séptimo ángel, por supuesto, era un profeta, y yo diría, por lo que hemos leído del mensaje y recibido de parte del Señor, este profeta sería el profeta más vindicado de todas las edades, desde Enoc hasta nuestros días, porque este profeta tendría el ministerio de la piedra que corona, es decir, el ministerio de la piedra que corona. Y ya nosotros sabemos, amados hermanos y hermanas, que son los 7 truenos los que coronan la pirámide, porque así fue dicho. Entonces, en la edad de la Odisea, volviendo un poquito atrás para poner eso como base, el Espíritu Santo habló y dijo, este mensajero hará 2 cosas. Según Malaquías capítulo 4, versículo 5, convertirá el corazón de los hijos al de los padres de Pentecostés. Y según Apocalipsis 17, escuchen amados, escuchen por favor, dice, revelará el misterio de los 7 truenos, revelará los 7 truenos, que son los misterios, verdades contenidos en los 7 sellos. Serán estos misterios, verdades revelados divinamente, los que literalmente convertirán el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Exactamente así será. Así creo que está escrito, si es que no lo he citado mal. Entonces, ¿qué haría este mensajero a la última edad? Es decir, ¿qué haría este séptimo ángel? ¿Ya? Conforme a Malaquías capítulo 4, verso 5, estoy repitiendo, convertiría el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Y conforme a Apocalipsis 10, 7, revelaría los 7 truenos, el misterio de los 7 truenos, que son estos 7 truenos, los misterios, verdades contenidos en los 7 sellos. Y dice, serán estos misterios, verdades, estoy repitiendo, revelados divinamente, los que literalmente convertirán el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Repito, dijo, exactamente así será. Entonces, ¿dónde está esto que ha generado tanta discusión y tanta batalla? Está en los 7 truenos. Los 7 truenos, dice el hermano Branham, los oyó Daniel. En el capítulo 12 dice que Daniel oyó las voces de los truenos. Y que también Juan en Patmos, nosotros sabemos que estaba Juan, físicamente estaba su cuerpo en la isla de Patmos, por supuesto, pero también dice la escritura que él fue arrebatado, ¿cierto? Cuando escuchó una voz que dijo, sube acá, y él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y dice el profeta que Juan también oyó las cosas que los 7 truenos dijeron, pero a ambos se le prohibió escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Entonces,
aquí tenemos tres personajes, amados hermanos. Tenemos al profeta Daniel, tenemos a Juan y tenemos a Malaquías 4:5, o el séptimo ángel, ¿cierto? que estaban relacionados con este misterio de los 7 truenos, ¿ya? Este misterio que estaba escondido en las páginas de la Biblia, porque es el misterio final, porque es el misterio que, ¿cierto?, traería a la iglesia fe y gracia para el rapto, ¿ya? Los 7 truenos le mostrarían a la novia cómo prepararse para recibir gracia y fe de rapto. Entonces, uno de estos hermanos, ¿cierto?, el pastor Francisco Holguín, creo que es su nombre, si es que él escucha este mensaje, bueno, me encantaría conocerlo, hermano, y poder hablar estas cosas digamos, entre nosotros también, por supuesto. Pero bueno, pero estoy dando su nombre porque lo escuché y esto es algo público. Entonces, y repito que me encantaría conocerlo y poder conversar, digamos, estas cosas como hermano. Entonces, pero él, digamos, el pastor Francisco, ¿cierto?, él decía que no, que el profeta tiene que resucitar nuevamente antes de la primera resurrección, ¿ya?, para revelar estos 7 truenos, porque los 7 truenos dice, él decía, ¿cierto?, en este debate, los 7 truenos son el avivamiento de la novia. ¿Y dónde está ese avivamiento? Bueno, yo quiero decir a mi hermano que él no ha estado en el avivamiento, pero yo he estado en el avivamiento, y hay un avivamiento. Ese avivamiento acá en Chile empezó el año 1984, ¿ya? Y a través del mundo fue un avivamiento glorioso, digamos, ya, que empezó en 1983, pero acá en Chile el fuego del avivamiento golpeó en 1984 y eso fue el 2 de agosto. El 2 de agosto de 1984 el fuego de Dios cayó acá en Chile, amados hermanos. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso y me pararé en el día, ¿cierto?, digamos, delante, digamos, de ustedes, o no sé, de los hermanos en los cuales quizás yo he testificado acerca de esto, de que esto es la verdad. Y el ángel del Señor acá en Chile fue visto el año 1984. Pero ese avivamiento en 1984 acá en Chile no ha cesado, hermano, está en nuestros corazones. Entonces yo le digo a mi hermano pastor Francisco, sí, el avivamiento está, pero quiero poner primero esto como base. Entonces, pero él decía, ¿dónde está ese avivamiento? Y la otra traba que tenía, bueno, los 7 truenos revelan el nombre nuevo del Señor, porque es cierto, el profeta de Dios dijo que los 7 truenos, que el nombre nuevo de Jesús sería revelado en los 7 truenos. Pero yo quiero decir algo, amados hermanos, que acuérdense que una de las promesas redentivas para los vencedores es: el que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ¿ya? Y también otra de las promesas redentivas que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, él dijo: el que venciere, ¿ya?, yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Y también ha sido dicho en el mensaje que cuando él la tome a sí mismo, tome a su novia a sí mismo para llegar a ser uno, ¿cierto?, entonces ella tendrá un nombre nuevo. Y ese nombre es el nombre del esposo. Entonces, hermano, yo quiero decir, eso ha sido revelado, pero es una revelación. Ya es una revelación cuando Cristo toma su iglesia y llegan a ser uno, ¿ya? Ahora, cuando Cristo toma su iglesia, ¿ya?, cuando ella subió al 7º escalón, cuando sube al 7º escalón, en esto de añadir estas 7 virtudes de 2 de Pedro, capítulo 1, donde dice: añadid a vosotros que habéis recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe virtud,
y a la virtud ciencia, y a la ciencia dominio propio, templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia temor de Dios, y al temor de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal caridad, o la piedra de corona, porque caridad es la piedra de corona, y al afecto fraternal caridad, ya que es el verdadero sellamiento o es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted, repito, tiene estas cosas, usted es hecho participante de la naturaleza divina y en usted han nacido estas 7 cosas, entonces usted añade a la séptima, que es amor fraternal, caridad. ¿Y qué es caridad? Es la cabeza. Y Cristo es nuestra cabeza, Él es la piedra de corona, y no se olviden que es la piedra desechada por los edificadores. Y Él, la piedra de corona, es la principal piedra del ángulo. Es una piedra escogida y preciosa, y que todo aquel que creyere en ella no será avergonzado. Para los que creemos, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de corona, la piedra, Cristo es la piedra de corona, es piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en ella siendo desobedientes, dice la Escritura, a lo cual también fueron destinados. Entonces, amados, eso es, ¿ya? Si usted tiene el 7º sello, dice también mi hermano, este hermano pastor, no sé de dónde será pastor él, pero es un pastor creo que de México. Entonces mi hermano pastor Francisco, él dice que tiene que venir, resucitar William Branham para poder revelar el 7º sello, porque el 7º sello no está abierto, ya no ha sido revelado. Amado hermano, yo digo, ¿cómo que no ha sido abierto? ¿Cómo que no está abierto, revelado? El séptimo sello está completamente abierto, porque el 7º sello, lo dijo el hermano Branham, el 7º sello es la segunda venida secreta del Señor. En el 7º sello hay 3 cosas, como todos ya sabemos. El 7º sello es la venida del Señor, pero es la venida secreta, cuando Él viene como ladrón en la noche, porque Él dijo en San Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora, por supuesto que Cristo no pisa la tierra, pero Él se está haciendo uno, el novio celestial se está haciendo uno con la novia terrenal, se está uniendo a través de la revelación del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino para eso. ¿Para qué el Hijo del Hombre se veló en el Hijo de un hombre? Para unir a los dos juntos. ¿Para unir a quién? Al novio celestial con la novia terrenal. Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, ahí mismo en ese mensaje el profeta de Dios dice que el casamiento es aquí en la tierra. El casamiento no es en el cielo. La cena de las bodas es en el cielo. Pero la unión invisible, el casamiento, la unión es aquí, en la tierra. Es decir, usted hermano, usted hermanita se va completamente casado con el Hijo de Dios a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, los hermanos de las edades, que no lo han conocido a Él como a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo como el esposo, por supuesto que se unirán allá en la cena de las bodas. Pero en el tiempo, al fin, esta novia de la palabra se une en matrimonio acá, aquí en la tierra. La palabra se hace carne y la carne se convierte en la palabra. Y ella llega, la novia llega a ser la palabra viviente. Entonces eso es algo muy tremendo, hermano, decir que el 7º sello no está abierto. Si nosotros negásemos que el 7º sello está abierto, tendríamos que negar que el Señor Jesucristo, el año 1963, tomó el libro de redención que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Eso no lo hizo el hermano Branham, eso lo hizo el Cordero de Dios que tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué hizo el Cordero? El Cordero tomó el libro de redención que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y ese libro estaba escrito por dentro y por detrás. Entonces por detrás también habían otros 7 sellos. Pero esos sellos, ¿cierto? El profeta los puso en el 7º sello. Escuchen bien, hermano, escuchen bien, porque esto es algo muy maravilloso.
Entonces el séptimo sello, ¿qué es el séptimo sello? Es la venida del Señor, ¿ya? La venida del Señor, la venida secreta para unirse con su novia. Y en el séptimo sello hay tres cosas: suenan 7 truenos, ¿ya? Suenan 7 truenos, que repito, que a Daniel y a Juan le fueron prohibido escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, ¿ya? Y estos 7 truenos son muy importantes porque el séptimo ángel revelaría los misterios, verdades de los 7 truenos, o los 7 truenos que son los misterios, verdades que estaban contenidos en los 7 sellos. Y serían estos misterios, verdades revelados divinamente, porque Dios tiene la llave, Dios revela esto. Serían estos 7 truenos revelados divinamente los que literalmente convertirían nuestros corazones a la fe de los padres de Pentecostés. Exactamente así sería. Entonces, si alguien dice que los 7 truenos, que el profeta se fue sin revelar los 7 truenos, amados hermanos, eso es un dicho muy tremendo y muy confuso, que trae mucha confusión. Concluyo, sigo hablando un poquito. Entonces el séptimo sello es la segunda venida del Señor, pero la venida secreta, que Él viene como ladrón, ¿verdad? Y entonces, como ladrón en la noche. Y entonces el profeta dice que 7 truenos tronaron rápidamente uno tras otro en la apertura del séptimo sello. Y el profeta dice que viene en la forma de un nacimiento. ¿Ya? ¿Quién viene en la forma de un nacimiento? El Señor en su segunda venida viene en la forma de un nacimiento. ¿Cuál nacimiento? El nacimiento de esas 7 virtudes de la naturaleza divina. ¿En quién? En esa novia predestinada de la palabra. ¿Y para qué tienen que nacer esas 7 virtudes en esta novia predestinada de la palabra? Para que Él la pueda sellar con caridad, que es la piedra de corona. Y de hecho, hermanos, si yo estoy equivocado, ustedes me corrigen en los comentarios y yo rectificaré. Pero la pirámide, es decir, el mensaje de la estatura del varón perfecto, es la piedra de corona, ¿ya? Porque en el mensaje la lucha, ¿cierto? Predicado el 62, creo que en diciembre del 62, el profeta en su oración dijo: Señor, danos este año, se refería al año 63, danos este año, Señor, esa roca debajo de la roca, o ábrenos este año, Señor, esa roca debajo de la roca, danos el maná escondido. Señor, dijo él, orando, corona las pirámides de nuestras vidas, pon la piedra de corona. ¿Y cuándo pone Dios la piedra de corona? Cuando esas 7 virtudes han nacido en usted. Entonces, en esta venida del Señor, el profeta dice, estoy repitiendo, hay 3 cosas. El séptimo sello es la venida del Señor. Bajo el séptimo sello truenan 7 truenos, ¿ya? Y el profeta dice, y todo esto viene como un nacimiento. Y este nacimiento trae lo que es la tercera etapa, hermano, la tercera fase o la tercera etapa, que el profeta dijo, esperen que descienda la apretura. Cuando la apretura venga, lo que ustedes han visto en mí obrar parcialmente, en ustedes será manifestado en la plenitud de su poder. Entonces vamos a ver el poder de Dios, hermano, sí, por supuesto que sí, pero ahora está el poder de Dios trabajando, operando en medio nuestro, pero en la sencillez, en la simplicidad. No se olviden ustedes, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. No se olviden ustedes, hermanos, que el primer mensaje que el hermano Branham, Dios le dijo que predicara, antes de la predicación de los 7 sellos, fue el mensaje Dios en simplicidad. Dios en simplicidad. Y él predicó ese tremendo y glorioso mensaje que Dios se oculta en la simplicidad y Dios se revela en la simplicidad. Y empieza a hablar de que Dios, cierto, estaba velado en Noé. Dios estaba velado en Moisés, pero la gente no lo vio. Y yo diría, Dios estaba velado en Malaquías 4:5, pero la gente tampoco lo vio, ¿ve? Entonces,
él dice que Dios se oculta de los sabios y de los entendidos y se revela a los niños que quieren aprender. Entonces, este misterio oculto, por cierto, tiene que ser revelado, pero está ocultado de los maestros elegidos. Ya está ocultado de los maestros. Entonces, y solo Dios tiene la llave. Solo Dios tiene la llave para abrir este misterio que ya ha sido abierto. Pero Dios tiene que darle la llave a usted, hermano. Bueno, entonces, pero quiero continuar. Entonces, eso es Dios en simplicidad, Dios en simplicidad, ¿ya? Y en ese mismo mensaje dice el hermano Branham, dice que será muy poco, ¿ya? Dice, es probablemente, o quizás, dijo él, hablando de pocos, uno saldrá de Jeffersonville, Indiana, uno saldrá de Georgia, el estado de Georgia que tiene varios millones de habitantes, ¿ya? Uno saldrá de África. África, amados, es un continente, ¿ya? Es un continente con millones y millones de personas. Y dijo, y digamos que fueran o que serían o fueran 500 santos vivos que subirán en la traslación. Ahora, dijo él, ahora esa no es la iglesia, esa es la novia. La iglesia, digamos, serán miles y miles, pero ellos son resucitados en la segunda resurrección para ser juzgados. Pero la novia, ella sube en este rapto glorioso porque ella capta el misterio. A ella le es revelado el misterio de los 7 truenos. Y no es necesario que el profeta tenga que resucitar otra vez para revelar. Estos truenos están revelados, hermano. Están revelados, pero están escondidos en las páginas del mensaje. Entonces, ahora que usted no los encuentre es otra cosa, pero está ya revelada. Entonces, escuchen, amados, miren, en simplicidad, entonces usted dirá, pero ¿cómo eso? Uno de Jeffersonville, uno de Georgia, uno de África, ¿ya? Y usted menciona que el profeta dijo que quizás 500 santos vivos subirán en la traslación, ¿ya? Entonces usted quizás dirá, pero eso es un número muy reducido. Pero el profeta concluye diciendo, dice, bueno, Jesús dijo, será como los días de Noé. ¿Cuánto en los días de Noé la tierra estaba poblada como en este tiempo? En este tiempo hay millones y millones de personas que pueblan la tierra. En los días de Noé también la tierra estaba poblada, tal como es hoy, porque Jesús dijo que sería como los días de Noé, en los días de la manifestación o de la revelación del Hijo del Hombre, o cuando el Hijo del Hombre se manifestaría. Y en los días de Noé, por supuesto que hubo un mensajero Noé, ¿ya? ¿Y cuántos salvos, cuántas personas entraron al arca? 8 personas, es decir, de esos millones y millones por millones de personas que poblaban la tierra. ¿Cuántas personas entraron al arca? Solamente 8 personas. Y eso que Noé no representó a la novia, Noé representó a las vírgenes fatuas, porque Noé pasó por la tribulación, pasó por encima de las aguas, ¿ya? Pero quienes nos representó a nosotros fue Enoc, séptimo de Adán. Y Enoc, bueno, ¿verdad? Subió solo, no subió Matusalén, que entiendo que fue su hijo, y él subió solo, ¿ve usted? Entonces, de ahí que se dice que la novia con respecto a la iglesia están en una relación de 8, ¿ya? Pero bueno, vamos a dejar eso. Y dijo el Señor, citando al hermano Branham, que sería como los días de Lot. En los días de Lot, la condición del mundo es la condición de hoy día, ¿ve? En una condición de Sodoma y Gomorra, en una condición sodomítica. El mundo hoy día está en una condición sodomítica. Y entonces, ¿qué sucedió? Solamente salieron 3 personas. Salió Lot y sus 2 hijas, porque su esposa, ella miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, ¿qué quiero decir, amado? Ya que serán pocos, porque esa es la Biblia y ese es el mensaje, ¿ya? Entonces, en el 4º sello, el profeta de Dios, él habló de 700. Ya los hermanos, por supuesto que después lo corrigieron y dijeron, hermano Branham, la Biblia dice 7000 y usted dijo 700. ¿Será acaso una revelación particular que el Señor le dio?
Y entonces él dijo, discúlpeme hermano, yo sé que la Biblia dice 7.000, discúlpeme. Entonces, bueno, pero lo vio eso. Ahora, él dijo creo que 2 o 3 veces 700, ¿ve? Hay un mensaje que se llama uno en un millón, uno en un millón. Y entonces en ese mensaje dice si hay 700 millones de así llamados cristianos o de cristianos hoy día, y esa, digamos, y eso fuera así, fuera uno por millón, serían 700 los que subirían en el rapto, uno por millón. Entonces, bueno, esas son, digamos, las cosas que han salido del mensaje. No, no son ideas mías o de alguno, ¿ya? Entonces, eso es, amado, ¿ve? Serán muy pocos, serán muy pocos. Y en ese mensaje, Dios en simplicidad, ¿ya? Ahí el profeta también bajo la unción, bajo la inspiración, él dice que van a decir, muchos van a decir, pero no tendría Dios que enviar al profeta Elías. Y entonces, y ellos oirán, ya vino, y no lo supieron. Y dice el hermano Branham, así será el rapto, así será el rapto. Entonces yo les digo a mis hermanos, a mi hermano pastor allá en México, no piense que serán muchos, hermano. Piense usted en lo que dijo el profeta. Quizás uno saliendo de Jeffersonville, quizás uno de Georgia, quizás uno de África, y digamos que serán 500 los santos vivientes que subirán en la traslación. Bueno, y dijo él, concluyó diciendo esto, y si fuera uno en Jeffersonville, usted debe decir, ese soy yo, porque de otra forma su fe no está sana, no está bien. Si hay uno en Chile, bueno, usted debe decir, amado hermano, ese soy yo. Si hay uno en México, amados hermanos de México, usted debe decir, ese soy yo. Y amados hermanos de Estados Unidos, si hay uno en Estados Unidos, usted debe decir, bueno, ese soy yo. ¿Por qué? Porque usted ama al Señor. Y Dios ha venido para unirse, para unirlo a usted con la palabra. Y la palabra revelada, dijo el profeta, es nuestro esposo. Entonces, eso es, hermanos, eso es. Yo no creo que el hermano Branham tenga que resucitar para venir a revelar estas cosas que ya están reveladas, ya están reveladas. Cuando él dijo, yo creo que cabalgaré este camino una vez más, ese no fue el hombre, ese fue el Hijo del Hombre que estaba velado en un hombre, ¿ya? Entonces, eso fue como cuando el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿de quién habla el profeta? Estaba leyendo Isaías 53, ¿habla de sí mismo o habla de algún otro? Entonces eso, porque los profetas hablaron en primera persona singular. Cuando Elías Tifita dijo no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga, ¿qué era eso? ¿Ya? Y eso es, entonces repito, ahí está lo difícil, separar al hijo del hombre de el hijo de un hombre. Esa es la parte difícil. Y repito que eso se confundió Juan y adoró al ángel, adoró al profeta, ¿ve? Pero el profeta, el ángel le dijo, mira, no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas, adora a Dios. Entonces eso es el mismo ángel que le reveló a Juan, que nos representó a nosotros. Todo el libro de Apocalipsis ha traído la revelación completa del misterio de Dios y el misterio de Dios ha sido consumado. ¿Qué no predicó este séptimo ángel? Predicó la unión invisible del novio celestial con la novia terrenal. Predicó el futuro hogar donde vamos a vivir nosotros. Las dimensiones de la ciudad fueron reveladas, las dimensiones de la ciudad. Todo el misterio de Dios ha sido revelado. Cómo unirnos con Cristo ha sido revelado. Esos 7 truenos están revelados. La venida del Señor, cierto que es revelada por los 7 truenos, el séptimo sello está abierto, amado hermano. Entonces eso es, no podríamos negar y decir, no, el profeta tiene que regresar porque el séptimo sello está cerrado, no fue abierto, porque los 7 truenos no han sido revelados,
como dice mi hermano pastor allá, ¿cierto? Porque el nombre nuevo que revela los 7 truenos no ha sido revelado, no se olvide que eso es a nivel individual, amado hermano o amados hermanos, eso es a nivel individual. Repito, el que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie sabe, ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pasa lo mismo con el nombre nuevo. Entonces, y usted tiene que saber que en Revelación 19 dice que en su muslo el verdadero jinete del caballo blanco, porque también escuchaba yo en ese debate, ya que, bueno, no debiera, para no prolongar más, tomar ese aspecto, pero hay un verdadero jinete del caballo blanco, creo que fue revelado en el 4º sello, que es Cristo, ¿ya? Sabemos distinguir el jinete, el jinete del caballo blanco que cambió ese caballo de color, ¿cierto? Al rojo, después usted sabe al negro y después al amarillo. Ya, ese es el falso, es el anticristo que está jineteando ese caballo blanco, ahora pálido, amarillo, ¿cierto? Pero hay un verdadero jinete del caballo blanco y ese está en Apocalipsis capítulo 19, ¿ya? Y dice que tiene en su muslo un nombre nuevo escrito y ese es el Verbo de Dios. ¿Y qué es ese nombre? El Verbo de Dios es la palabra. Y Jesús será conocido así por siempre, porque ¿quién es Jesús? Él es el Verbo de Dios, es el Logos, es la palabra. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, eso es. Entonces, bueno, yo había escrito acá algunas de las cosas. Yo he escrito que yo creo que cuando el Señor dijo yo cabalgaré este camino una vez más o esta vereda una vez más, yo creo que el jinete del caballo blanco es el Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, que está jineteando a su novia, ¿ya? Entonces, porque el Señor Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Y él prometió, ¿cierto? Él prometió porque le hicieron la pregunta al profeta. Le dijeron, hermano Branham, ¿tendrá la novia de Jesucristo un ministerio antes del rapto? Es decir, antes de la primera resurrección, antes del rapto, ya antes del cuerpo completo de Jesucristo, dice, a la cena de las bodas del Cordero, ¿tendrá la novia un ministerio? Y el profeta de Dios en pregunta y respuesta, creo que fue el año 64, dijo, por cierto, ese es el mensaje de la hora, ¿ya? El mensaje de la hora es esa novia, es la novia de Jesucristo que se convierte en su esposa. Y en ella habrá un ministerio quíntuple compuesto por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por supuesto, ¿qué predican ellos? Ellos no pueden predicar otra cosa que el 7º sello, que es la venida del Señor, los 7 truenos, que son los misterios verdades contenidos en los 7 sellos, que son los que traen la fe y la gracia para el rapto, amados hermanos. Entonces, eso. Entonces mi hermano decía que ya que el nombre nuevo, bueno, no ha sido revelado y que el profeta de Dios tiene que venir para revelar el nombre nuevo, y que dice que los truenos no han sido revelados porque los 7 truenos son el avivamiento de la novia. Bueno, quizá hay muchos hermanos que no están en ese avivamiento, pero hay un avivamiento. Hay un avivamiento de la novia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y que también los 7 truenos dan fe de rapto. Por supuesto que dan fe de rapto. Bien, amados, vamos a dejar esto hasta aquí y el domingo, si Dios lo permite, vamos a continuar con este tremendo tema ¿regresará el hermano Branham? ¿Tendrá que resucitar para revelar cosas inconclusas? No, yo creo que todo el misterio de Dios ha sido revelado ya. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad con la ayuda del Señor, si Dios así lo permite. Un abrazo fraternal a cada uno. Amén.